Bueno, pues en estas últimas clases vamos a ver ya varios componentes. ¿Qué es esto de los componentes? Bueno, Bootstrap ya permite definir componentes predefinidos que los puedes también personalizar tú, para tu web tú puedes definir los componentes, pero tiene algunos ya predefinidos que resuelven gran parte de los problemas de la interfaz web, del diseño web como tal. Estos componentes te lo definen, es decir, tienen un nombre componente, define el comportamiento, además estandarizan el uso y hacen que independientemente, digamos, lo independizas, tiene un componente desarrollado y simplemente hay que utilizarle, darle esa clase en el que hace el documento y me olvido, digamos, de ese componente e incluso del mantenimiento y la actualización, como va a estar vinculado, cada vez que se actualice, pues modifica la parte del estilo, ¿vale? Que es básicamente la utilidad de Bootstrap. Pero los componentes sí que permiten hacer cosas bien interesantes. Lo vamos a ver en esta clase y la otra. Entonces, os pongo aquí 5 ejemplos y en la siguiente clase vamos a ver otros 5 ejemplos. Estos más sencillos, los otros más, digamos, de navegación y más completos. El primero es el concepto de los badges, que son como las insignias. Os pongo el enlace siempre a la especificación original, porque de ahí saco los ejemplos y, bueno, pues si queréis profundizar, porque a veces, bueno, tiene más información. Las insignias te permite añadir, en el contexto de una línea, son bloques inline, te permiten, digamos, definir alguna información que es en ese contexto. El ejemplo típico os puse ahí es el ejemplo de los mensajes, cuando el típico botón que aparece de notificación, mensajes 5, 8, 7. ¿Cómo lo hace? Pues veis que al final en este caso le llama badge y lo hace. Y aplica, esto era una utilidad dentro del texto, vale, te pone, yo creo que si no me equivoco es el color de fondo que sea de tipo secundario, color secundario de fondo, ¿vale? Entonces esto lo que hace es mensajes 4 y le aplica esta utilidad es badge. Y entonces no es un 4 solo ahí, sino que es ese 4 que aparece como puesto ahí encima para las notificaciones. Veis que es muy sencillo, simplemente es añadiéndole esto de badge. Dentro de, en este caso es un botón, pero bueno, podría ser otro componente. Entonces uno para jugar con él. Otro, los botones, que suelen ser los más interesantes. Los botones se definen sobre el estilo, digamos que ya tiene definido HTML, aunque aplica también a los elementos ancla y a los input también de los formularios. Te permite personalizar totalmente el estilo, los colores, los bordes, el fondo, el texto, bueno, toda la personalización. Y además, si quisieras, aunque aquí ya empezamos a entender plugins y algún componente interactivo con JavaScript, que vamos a ver ahora más adelante, bueno, pues ya te permite incluso hacer algunas cosas más interactivas. Un caso concreto aquí es, tengo un botón, clase botón, y además este tipo de primary, que además te permite ya, tiene, digamos, unos botones predeterminados, con los colores, los bordes, etcétera, etcétera. Entonces este botón, que es de tipo submit, te hace esto. Este que es un input, pues igual, es un botón con outline, que va a ser subrayado, secundario, y además el botón, vale, para pantallas grandes va a aparecer, y en este caso está deshabilitado. ¿Vale? Un botón, digamos, grande. Este tipo de cosas al final es saber cuáles son los sufijos dentro del botón y puedo añadirle varias clases, ¿vale? Y me permite hacerlo, ¿vale? Es otro ejemplo con los botones, veis que también es sencillo. Otra utilidad interesante, las alertas, que son esos avisos especiales, básicamente un párrafo que tiene un resaltado especial, como un bloque de texto tipo párrafo con un resaltado especial que lo necesito de personalizar, que me añada algún icono, algún color, el margen, el padding, el típico párrafo. Bueno, lo podemos hacer con elementos HTML, pero podemos definir la alerta. ¿Cómo lo hago? Pues con un alert. Normalmente mezclado con varias cosas. Este es un ejemplo concreto donde aparece un icono hecho en SVG y de ejemplo de alerta un icono, ¿vale? Donde aparece eso y el texto. Pero todo eso está dentro de un componente que es una alerta de tipo primario, que eso te define unos componentes de color y de borde y demás. Bueno, y luego al final varias cosas que aparecen aquí, un poco del texto. Solo con ponerle alert ya me va a dar un formato especial. Si es primary, secondary, el que sea, puedo modificar. Una utilidad para definir resaltado de párrafos. Y por último, el muy utilizado de las listas desplegables, sobre todo para menús o para listas que permite contraer y expandir una lista. Como permite hacer esto, ya necesita ejecución JavaScript. Por lo tanto, hay que acordarse, y en varios de los componentes influyes, no solo enlazar el CSS, sino enlazar también JavaScript. Entonces, me complica, es un coste de rendimiento, de carga, pero ya me permite hacer cosas interactivas, como expandir o contraer. O en el caso de alert, también cerrar las alertas y hacer alguna cosa más. Es muy útil para los menús y simplemente drop down y definir los elementos ítem y menú, si os fijáis aquí. Entonces me define el componente como desplegable y luego puedo crear listas. Por lo tanto, yo creo que súper útil. Veis que aquí
Hay un botón que se puede habilitar y deshabilitar, que es el típico botón desplegable. Bueno, permite algunas cosas simplemente. Aquí ya añade no solo CSS, sino JavaScript. Y por último el acordeón, que son esas típicas listas que son varias listas, pero no es el desplegable, sino que cada uno de los elementos se abre y se cierra, ¿vale? Muy útil, por ejemplo, para las preguntas más frecuentes, ¿vale? Son listas que se contraen y se expanden según la acción. Os lo puse ahí un poco por último, puede ser más sofisticado si queréis jugar directamente en las especificaciones sin poneros el código. Es muy útil para el típico documento de preguntas y respuestas, ¿vale? Veis que al final esta cosa lo facilita. Como ejercicio, bueno, utilizar, os puse 5 componentes, si queréis luego jugar con el acordeón pues también, pero básicamente, bueno, veis ahí el botón para jugar un poco con estos componentes dentro de una página web o simplemente hacerlos de forma independiente.